La tormenta había llegado sin previo aviso. Gruesas lágrimas de lluvia golpeaban las ventanas del restaurante como si el cielo mismo estuviera de luto. En el interior, donde por las mañanas solía haber un bullicio de gente charlando, solo había un hombre sentado solo con un plato que apenas podía permitirse. Rowan Hale, un padre soltero con ojos cansados y manos callosas, había ahorrado por fin lo suficiente para comprarse un desayuno de verdad después de semanas alimentándose de fideos instantáneos. Pero antes de poder dar el primer bocado, la vio. Entró tambaleándose por la puerta del restaurante como un fantasma arrastrado por la tormenta, empapada, temblando, con el pelo pegado a las mejillas. Una mujer cuya desesperación llenó la sala antes de que pronunciara una sola palabra. Tenía la ropa rasgada, los labios pálidos y cuando la camarera le preguntó qué quería, susurró tan débilmente que la lluvia casi se lo tragó. Ayuda, por favor. Si crees que la bondad todavía importa en este mundo y que las segundas oportunidades pueden salvar una vida, por favor, tómate un momento para dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal Bright Hearts. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias reales que inspiran al mundo. Rowan no sabía por qué se levantó. Quizás fue por instinto, quizás la desesperación reflejaba sus propias luchas, o quizás fue el recuerdo de su pequeña hija, Mira, que una vez dijo, «Papá, ayudar a alguien es como darle tu rayo de sol». Fuera cual fuera la razón, Rowan se acercó a la desconocida con su plato, aún caliente en sus manos. Se lo dijo con delicadeza delante de ella. «Toma», le dijo en voz baja con preocupación. «Tú lo necesitas más que yo». Los dedos de la mujer temblaban mientras los extendía. No solo parecía hambrienta, parecía desconsolada. Devoró el sándwich mientras las lágrimas se escapaban de sus ojos, mezclándose con las gotas de lluvia que aún se aferraban a su piel. Esa opresión en el pecho de Rowan se hizo más intensa. Se sentó frente a ella, sin tocar nada, simplemente observando para asegurarse de que no se derrumbara. Finalmente, ella murmuró que se llamaba Ervin. No dijo nada más, ni de dónde venía, ni qué había pasado, ni por qué parecía alguien que huía para salvar su vida. Pero Rowan no la presionó. Sabía cómo era el silencio después de un trauma. Lo había vivido una vez, cuando la madre de Myra falleció y lo dejó ahogado en facturas y responsabilidades para las que no estaba preparado. Terminó de comer, pero no se marchó. Se quedó sentada mirando su envoltorio vacío, como si temiera que moverse borraría la poca seguridad que había encontrado. La tormenta se calmó, pero su respiración seguía siendo superficial e irregular. Rowan llamó al colegio de Myra para decir que llegaría tarde a recogerla. Luego le ofreció a Era su chaqueta, aunque eso le dejaba tiritando. Cuando ella intentó rechazarla, él simplemente se la puso sobre los hombros. Ella abrió mucho los ojos, sorprendida, como si la amabilidad fuera algo que no hubiera visto en años. Durante la siguiente hora, los dos se quedaron sentados allí, en el tranquilo murmullo del restaurante. Ara se fue relajando poco a poco, su postura se suavizó, su expresión se ablandó, aunque el miedo aún brillaba en sus ojos. Le dijo a Rowan que no tenía dinero, ni teléfono, ni pertenencias, excepto una pequeña cámara. Se aferró a él como a un salvavidas. Él se ofreció a llevarla a un lugar seguro, pero ella se puso tensa y negó con la cabeza violentamente. No dio explicaciones y Rowan no insistió. En cambio, le dio el cambio que le sobraba para que pudiera comprar otra comida más tarde. Aunque eso significaba que él tendría que saltarse la cena, ella le susurró, «Gracias», con una voz que se quebró como el cristal. Cuando ella se levantó para marcharse, Rowan sintió un temor inexplicable, como si estuviera viendo a alguien desaparecer en una oscuridad de la que no podía sacarla. Ella dudó en la puerta, mirando atrás solo una vez, con los ojos brillantes por una emoción que él no podía nombrar. Luego desapareció en la luz del día que se desvanecía. Rowan nunca volvió a verla. Ni ese día, ni esa semana, ni siquiera ese mes. Pero las consecuencias de aquella mañana comenzaron a manifestarse antes de lo que él pensaba. 3 semanas más tarde, Rowan recibió una carta, elegante, formal,
con letras en relieve que solo había visto en las películas. Su estómago se revolvió mientras la miraba. Los abogados no enviaban cartas a padres solteros con dificultades sin una razón, y rara vez era una buena. Temía a los cobradores de deudas, a las demandas, a algo que hubiera hecho mal sin saberlo. La abrió con manos temblorosas. Dentro había un breve mensaje. Señor Hale, solicitamos su presencia en el bufete Vin y Alder para tratar un asunto urgente y de importancia personal relacionado con la señorita Vin. Ara, la mujer del restaurante, la que había desaparecido, y leyó la carta una y otra vez. Luego se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos, tratando de darle sentido. ¿Por qué iban a estar involucrados los abogados? ¿Por qué él? ¿Le había pasado algo? ¿Estaba en peligro? ¿Era él la última persona que la había visto sana y salva? Su respiración se aceleró con una creciente sensación de culpa y pánico, pero el miedo no podía detenerlo. Tenía que saberlo. A la mañana siguiente, después de dejar a Miera en la escuela, tomó el autobús que cruzaba la ciudad hasta un imponente edificio de cristal que parecía tragarse la luz del día. En el interior, se sintió dolorosamente fuera de lugar. Trajes de negocios, suelos de mármol, cromados pulidos, y allí estaba él, con vaqueros gastados, mangas deshilachadas y las manos ásperas por años de lucha por mantenerse a flote. La asistente de Dean lo condujo a una tranquila sala de conferencias con vistas a la ciudad. Rowan apretó los puños para evitar que le temblaran las manos. Entonces entraron dos abogados y colocaron una gruesa carpeta delante de él. El señor Hale, comenzó el mayor. Representamos a la señora Vin. Rowan se tensó. ¿Está bien? Está a salvo, respondió el abogado con delicadeza. En gran parte gracias a usted. El alivio lo invadió tan repentinamente que tuvo que apoyarse en la mesa para mantener el equilibrio, pero enseguida le invadió la confusión. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Los abogados intercambiaron una mirada. Entonces, el más joven deslizó una fotografía de la carpeta hacia él. En ella aparecía Ara sonriendo radiante, vestida con ropa cara, delante de lo que parecía una galería de arte de alto nivel. Rowan parpadeó. No se parecía en nada a la mujer destrozada que había conocido. La señora Viona Vin, explicó el abogado, es una fotógrafa de renombre y la única heredera de un importante fideicomiso familiar. Pero también ha estado luchando contra un grave trauma tras un violento enfrentamiento con alguien que intentó explotar su trabajo y su vida personal. Después de escapar de esa situación, desapareció sin decirle nada a nadie. Rechazó la protección, rechazó la ayuda económica. Simplemente huyó. Rowan sintió que la habitación se inclinaba ligeramente, pero ella parecía desamparada, aterrorizada. Lo estaba, dijo el abogado en voz baja. El trauma puede despojar a una persona de su vida, por muy privilegiada que fuera antes. El abogado más joven se inclinó hacia adelante. Señor Hale, la señorita Vin nos contó que cuando realmente no tenía nada, ni siquiera esperanza, usted le dio comida. Le ofreció calor humano. La trató como a un ser humano, en lugar de como una carga o un espectáculo. Rowan tragó saliva. Cualquiera habría hecho lo mismo. La mayoría de la gente no lo hizo, respondió ella. Usted fue el único que lo hizo. Él no supo cómo responder. El abogado mayor abrió la carpeta y deslizó varios papeles hacia Rowan. La señorita Vin nos pidió que le entregáramos esto. Se ha ido a un centro de recuperación cuyo nombre no ha revelado, donde permanecerá hasta que se recupere por completo. No estará localizable durante algún tiempo, pero antes de marcharse, quería asegurarse de que no se olvidara la amabilidad que usted le mostró. Rowan frunció el ceño. ¿Qué es todo esto? El abogado esbozó una pequeña sonrisa. Es una beca económica completa establecida a su nombre y al de sus hijas. Suficiente para cubrir una vivienda estable, el cuidado de las niñas y 3 años de gastos de manutención mientras usted sigue la carrera o la formación que desee. La señora Bean dijo, y cito textualmente, «Él me dio de comer cuando yo me sentía como un fantasma. Por eso quiero devolverle su futuro». A Rowan se le cortó la respiración. Sacudió la cabeza. Esto no puede ser real. No he hecho nada para merecerlo.
Le diste esperanza a alguien que lo había perdido todo, dijo el abogado en voz baja. A veces eso vale más de lo que crees. A Rowan le ardían los ojos y apartó la mirada, abrumado. La idea de que un simple desayuno, algo que apenas podía permitirse, se hubiera convertido en el punto de inflexión en la vida de alguien, le parecía surrealista. Pero lo que más le impactó fue lo que ella le había devuelto. No dinero, libertad, estabilidad, la oportunidad de darle a Meera la vida que se merecía. Salió del bufete de abogados con las manos temblorosas, agarrando la carpeta como si contuviera la luz del sol. Afuera, la luz del día brillaba sobre la ciudad, cálida y constante. Y por primera vez en años, Rowan no sentía el peso de la supervivencia aplastándole la espalda. En cambio, sentía gratitud, responsabilidad y una profunda y feroz determinación de no desperdiciar la segunda oportunidad que Ara le había dado. En los meses siguientes, la vida de Rowan se transformó de manera silenciosa y profunda. Él y Meera se mudaron a un apartamento pequeño pero seguro, donde el techo no goteaba y las paredes no crujían cuando soplaba el viento. Se inscribió en un programa de formación en dibujo técnico, un campo con el que había soñado alguna vez, pero que nunca había tenido los medios para seguir. Meera floreció con nuevos amigos, nuevos libros, nuevas risas. Y de vez en cuando, Rowan visitaba la cafetería y se sentaba junto a la ventana donde Arrow había temblado alguna vez durante la tormenta. Esperaba que algún día ella regresara más fuerte, curada, sonriendo de nuevo, aunque nunca supo si volvería. Pero sí sabía esto. El mundo estaba lleno de momentos en los que la bondad podía salvar la distancia entre la desesperación y la esperanza, incluso cuando nadie miraba. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta, compártela, comenta y suscríbete a Bright Hearts. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que cambian la vida y nos recuerdan que la compasión sigue siendo importante.